Hola a todos, mi nombre es Carolina y hago parte del Team Soalheiro. En este momento soy la responsable del área de enoturismo. Y claro, queda en evidencia que yo portuguesa no soy. Mi historia es la historia de una colombiana que se enamoró de Portugal y en especial de este territorio del Alto Miño. Y es que cuando yo llegué aquí quedé fascinada por la influencia que tiene la viña a nivel natural, paisajístico, pero también cultural y social. Y es que cuando nosotros vivimos una experiencia, la vivimos con todos nuestros sentidos. Por eso, si yo pruebo un vino distante del lugar de producción, voy a tener una experiencia muy diferente a si lo pruebo en el lugar donde fue producido. Porque, por ejemplo, poder visitar las viñas, entender cuáles son las características de esta casta, por qué es importante cultivar una casta local y cómo eso aporta a la preservación de la biodiversidad y del paisaje. Poder también, por ejemplo, entender mejor cuál es la estructura del suelo, ver todas las plantas que tenemos alrededor de la viña, poderlas tocar, poderlas oler. Estas experiencias son las que después nos van a hacer entender y disfrutar mejor al momento de probar ese vino. También estando aquí tenemos la posibilidad de entender mejor este paisaje, de ver el típico minifundio del norte de Portugal. Y este paisaje nos habla también de la cultura de este lugar, de cómo las personas se relacionan con su entorno y a su vez qué relación tiene eso con la gastronomía. Es realmente un mundo fascinante. También podemos aprender de los diferentes sistemas de producción, por ejemplo, por qué fermentación en inox, por qué fermentación en roble francés, o por ejemplo, cuál es el proceso de producción de los espumosos. Entonces son todas estas experiencias las que nos permitirán que cuando probemos ese vino por una segunda vez, vengan a nosotros todas esas experiencias sensoriales que nos permitirán revivir todo lo que aquí hemos vivido. Además, es importante recordar que el enoturismo es una actividad para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, porque no es una actividad que se limita a la prueba del vino. El enoturismo nos invita a descubrir todo lo que el vino tiene para enseñarnos, todo lo que el mundo del vino tiene para que nosotros lo descubramos. Por eso la invitación es para que vengan y nos visiten, para que visiten nuestro sitio web www.soalheiro.com. Ahí van a encontrar toda nuestra oferta turística, para que nos sigan en nuestro canal de YouTube y porque estoy segura que como yo van a quedar atrapados por el Soalheiro y todo lo que representa. Los esperamos.